8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a conversar a esta hora con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, lo tenemos conectado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Catherine, buenos días. Un gusto. Bueno, para empezar, antes de irnos de lleno hacia lo que significó estas manifestaciones, la actuación policial, la respuesta del vocero de la policía y las posibles acciones sobre estos hechos, me gustaría escuchar cuál es su opinión respecto al mensaje, al primer mensaje que ha dado el señor Francisco Sagasti, ya asumiendo el cargo de presidente de la República. Ha dicho muchas cosas, ¿no? Se habla de un mensaje plural, realista, de concertación, de esperanzador. ¿Cuál es su lectura de lo que escuchamos ayer del señor Sagasti? Sí, yo me quedaría con la expresión de mensaje esperanzador, porque finalmente encuentro y leo que la mayoría de las personas en el país lo reciben con beneplácito. No hay nada que celebrar, sin duda, después de los luctuosos sucesos de los días anteriores, pero sin duda el presidente Sagasti le genera cierta tranquilidad, tiene una agenda mínima en el que creo que todos los sectores políticos participan, no tocar SUNEDU, estabilizar la economía, enfrentar la pandemia, etcétera. Puntos bastante claves en este contexto, y creo que es momento entonces de lograr la estabilidad política. Ojalá tenga la visión, espero que sí, de nombrar un gabinete idóneo, plural, que no genere reacciones como el gabinete anterior, de manera tal que podamos consolidar este proceso de retorno a la tranquilidad política institucional y de esa manera ocuparnos de los temas urgentes. Efectivamente, ¿no? Y hay mucha expectativa sobre esto. Si bien es cierto, el mensaje ha sido bien tomado por la mayoría, es verdad, pero igual hemos ido escuchando también pronunciamientos de que van a estar muy al tanto, ¿no? Muy expectantes, incluso en actitud vigilante para que se cumpla todo esto, y como también hay que ser claros, no es que se les esté pidiendo grandes cambios o grandes reformas, sino el trabajo que se siga desarrollando para atender lo que es primordial ahora, por ejemplo, que es esta pandemia. Y que, bueno, si se diera a dar este rebrote del que tanto se habla, que es lo que primero debería evitar, eso también afectaría a la economía del país, por supuesto. Ahora, sobre en los pocos meses, sí. De hecho, en los pocos meses que le queda al gobierno, nada sustantivo podría ser. Claro. Quizás lo más importante es que no hayan cambios traumáticos, que retomen el gasto público, que muevan nuevamente la maquinaria del Estado, porque el gasto público es muy importante para el país, está absolutamente detenido, de manera tal que sobre los temas básicos y la puesta en funcionamiento del Ejecutivo, si eso se logra, sería, yo diría, suficiente, y obviamente con un proceso electoral a portas, creo que en julio podrían comenzar reformas mucho más de fondo. Claro, pero hay que ser claros, no hay que pensar de que, no sé, cuando él entregue el cargo, es decir, para julio ya todo va a estar superado. No, hay que ser realistas en ese sentido, ¿no? Tenemos meses de crisis sanitaria, se han perdido millones de empleos, la afectación a la economía ha sido bastante pronunciada, que puede ir recuperándose de a poco, sí, pero los especialistas hablan claramente de que esto va a tomar su tiempo. Entonces, totalmente de acuerdo. El tema económico va a tomar muchos años recuperar el nivel de hace par de años por lo menos. La pandemia tiene todavía para bastante tiempo. De lo que se trata es de que esta gestión breve de gobierno transitorio simplemente administre la crisis, no la ahonde, para que quien venga en julio tenga que tomar las decisiones mucho más profundas, sin la menor duda. Ahora, pasemos al otro tema del que se sigue hablando, ¿no? Las manifestaciones, si bien es cierto, ya no son pronunciadas como lo que fue el fin de semana, los últimos días. Se ha cuestionado mucho la actuación del ministro del Interior en ese momento, el señor Rodríguez, por la manera en la que enfrentó la situación, o prácticamente por la manera en la que no hizo absolutamente nada para poder frenar lo que era evidente. Y también ha llamado mucho la atención lo que ayer dijo el vocero de la policía, el señor Sanabria, al minimizar prácticamente los hechos, ¿no? ¿Qué podría decir usted? ¿Cuál es su reflexión sobre lo que está ocurriendo? Porque
hablamos de excesos y no es una cosa que estemos inventando o que los jóvenes en sus apasionamientos y euforia, qué sé yo, estén inventando cosas, ¿no? Sino los hechos son claros y las evidencias también. Hay 2 jóvenes fallecidos que pues, entre ellos no se maltrataron, ni se golpearon, ni nada, sino que la necropsia es clarísima, impactos de perdigones en el pecho, en la cabeza, en la yugular, etcétera. Hay todavía jóvenes internados, algunos de gravedad, y cuando les han retirado los perdigones se ha logrado confirmar la afectación que esto ha generado en sus cuerpos y demás. En ese sentido, ¿cómo debería actuar la policía? Quizás haciendo un mea culpa, que era lo que se esperaba el día de ayer. Las investigaciones, sí lo dijo, se están dando, efectivamente, pero de ahí llevarlo al otro lado y decir, no han habido detenciones arbitrarias, no hay desaparecidos, no se les lanzó perdigones de plomo, solamente de goma. ¿Cómo podemos interpretar eso? A ver, creo que el tema es muy grave y tiene muchas aristas. En principio, claro, el ministro de Interior, exministro, responsable político de esto, claro, creo que encontró la situación en el contexto ya de la violencia, digamos, implementada en camino. Creo que es un tema más de corte policial. Los procedimientos están claramente establecidos. La policía tiene una ley que establece el uso racional de la fuerza, claro, prohíbe el uso de mecanismos disuasivos en conflictos sociales que puedan causar resultados fatales. Hay, digamos, normativamente todo un procedimiento. Y diría también que la policía razonablemente está usualmente entrenada. Sin embargo, hemos visto una policía exacerbada, violenta, sin control, que desde mi lectura es el producto de un desgaste institucional que viene sufriendo desde hace bastante tiempo, en los últimos 3 años probablemente. Okay. Me parece bastante claro que la policía se excedió. Hay que decir también que los jóvenes que participaban en la esquina de la avenida Universitaria y Parque Universitario fueron los más violentos, contestatarios sin duda, a diferencia de los jóvenes que han estado en Plaza San Martín, en Plaza Francia, etcétera, en Plaza Grau. Sí, sin embargo, obviamente, la policía se supone profesional, preparada, tiene la capacidad, tendría que haber tenido la capacidad de responder con mayor racionalidad, con más prudencia a esa provocación de esos sectores jóvenes en el Parque Universitario. Me parece que 2 fallecidos, algunos centenares de heridos, muchos graves todavía, sí, es un costo que no tendría que tener una expresión, una manifestación política, especialmente si la organizan los jóvenes, y que eso tiene que llevar, 1, a una investigación profunda de lo que realmente pasó, 2, a establecer las responsabilidades, no solo del efectivo policial que hizo mal uso de su arma, sino de los mandos policiales. Creo que quedarnos en el primer escalón sería un gravísimo error, porque ese es un tema de control, de falta de control institucional que no tiene que volver a pasar. Claro, y esto es lo que exige la calle ahora mismo, ¿no? Que se trabajen en reformas de seguridad, porque en ese momento no ha sido un día de manifestaciones, en un día pasó todo, ¿no? Han sido varios días y cada día se ha ido agudizando más, ¿no? A las finales, pues, el resultado es todo lo que ya sabemos. Sin embargo, desde un primer momento se preguntaba a la gente, ¿quién les está dando la orden? ¿Quién les está autorizando a lanzar perdigones, a disparar a tan corta distancia, a actuar de esa manera? ¿Cómo se procede en ese sentido? Porque cuando se le preguntaba en ese momento al exministro Rodríguez, él decía, no, nadie le ha dado la orden, pero tampoco se hizo mucho. O sea, eso también llamó muchísimo la atención. ¿Los policías actuaron por criterio propio? ¿Cómo se maneja en ese sentido? A ver, hay un protocolo, claro, en el que evidentemente el personal suboficial que tiene las escopetas, que tiene los escudos, las bombas lacrimógenas, no están pues solos, sino están agrupados al mando, claro, de oficiales de varias jerarquías. Normalmente hay un coronel a cargo de cada grupo y un general también que supervisa todo ese procedimiento. Yo creo que algún suboficial podría eventualmente hacer un disparo o 2 por su propia cuenta,
pero la mecánica, la dinámica constante de la respuesta al tema en la avenida Bancay no me parece una situación en la que los suboficiales lo hayan tomado por iniciativa, sino que han tenido que tener una orden de trabajar de esa manera, y además una ausencia de jerarquía de no retroceder en su momento, porque claro, hay conflicto y hubo ataques de ambos lados, eso me queda bastante claro. La autoridad, sin embargo, tiene que tener la racionalidad suficiente para avanzar y retroceder, tratando de reducir el conflicto. ¿Quién es, por tanto, responsable? No me queda la menor duda, sino el oficial a cargo de esos pelotones. Okay. Los suboficiales no actúan solos. Ahora, si esa orden vino desde muy arriba, eso será materia de investigación. Claro. Por experiencia puedo decir que los operativos policiales obviamente no los aprueba el presidente de la República, no se aprueba en el Consejo de Ministros. ¿El ministro de Interior puede participar? Podría. Eso será materia de investigación. Y si así fuera, también será responsable. Me temo que no. Son procedimientos enteramente policiales que se aprueban en esa instancia y que por tanto la ejecución corresponde al oficial a cargo de este tema. Creo que es el comandante general de la policía el responsable directo de estos temas. Fíjese, la policía tiene un mecanismo que permite evaluar por las cámaras la contundencia de una acción. Es decir, muy bien los que controlaban desde sus escritorios, desde la mesa de comando, podrían haber hecho que la policía retroceda un poco, que reduzca el nivel de violencia, podrían haberlo hecho. Y uno incurre en responsabilidad de carácter penal por acción o por omisión. Claro. Y en la policía hay un mando, hay una jerarquía, que creo que las responsabilidades las tienen que establecer con claridad, porque no se puede permitir en nuestro país una manifestación con muertos, con tantos heridos y hasta con presunción de desaparecidos, que me parece sumamente grave. Es un asunto que el país no puede admitir y que, por tanto, las investigaciones tienen que dar cuenta de los responsables y por supuesto, generarse sanciones que correspondan. Ajá. Ahora, usted ha hablado de reducir, o sea, la finalidad es reducir el conflicto. El día sábado, que el país entero ha estado prácticamente en vigilia desde sus casas, presenciando todo lo que se estaba viviendo en las calles del centro de Lima, en la avenida Bancay, pudimos ver un momento, y en horas de la madrugada, una escena que llamó mucho la atención, y fue el instante en el que centenares de jóvenes llegaron a apostarse finalmente en los exteriores del Congreso de la República. Llegaron ahí, esa era su intención en varias oportunidades y la policía no lo permitió. Pero finalmente en ese momento lograron hacerlo y había un cordón policial mínimo de 8 policías. ¿Qué pasó en ese momento? El oficial encargado, no recuerdo ahora el apellido, habló con ellos, con quien parecía ser la cabeza del grupo, el vocero, digamos, del grupo, y mostró una escena conmovedora, conciliadora, donde se comunicó, habló, se hizo uno con los jóvenes, propició que ellos se sentaran, que se manifestaran, sí, pero que estuvieran tranquilos. O sea, se logró. Eso manifestaba en un momento que el nivel de comunicación puede utilizarse de manera óptima para poder lograr una manifestación pacífica, evitar los enfrentamientos, evitar los heridos, las muertes, detenciones y demás. Luego, en cuestión de segundos, el escenario cambió. Cuando llegaron refuerzos policiales y en vez de ver qué pasó, por qué están tranquilos, todo está bien, todo está correcto, todo está ok, empezaron a disparar. Entonces, eso es lo que llama la atención, porque de alguna manera esto mostraba de que los jóvenes, usted bien lo ha dicho, estaban mucho más violentos y mucho más eufóricos en el centro de Lima, ¿no? En el Parque Universitario, en la avenida Abancay. Sí, efectivamente, y esos mismos fueron los que intentaron llegar al Congreso en la madrugada, que finalmente lo lograron, y un oficial de la policía, acompañado de los pocos que tenía, y eran pocos, lograron pacificarlos, lograron controlar la multitud, y después todo se desbarató. En ese sentido, el criterio también hay que tomarlo en este tipo de situaciones. Se pudo haber cambiado las cosas. Completamente de acuerdo, Catherine. Se trata de un tema de criterio, de muñeca del oficial, porque es verdad que la zona de Abancay, que da al frente del Congreso, es una zona prohibida, como lo es también en la Plaza de Armas.
pero en ocasiones, cuando ya las personas están ahí, es posible conciliar espacios en el sentido de lo que hizo el primer oficial. ¿Qué demuestra la intervención del otro grupo? Muestra poca tolerancia, poco manejo de un contexto así, porque en todo caso era factible volverlos a invitar, persuadirlos a que vayan retrocediendo algunas líneas más atrás para no exponer la seguridad del Congreso. Hay mecanismos. Claro, hay sectores policiales que estiman que el uso de la fuerza es inevitable, que no hay forma de conciliar esos espacios y que lo prohibido finalmente hay que restablecerlo. Sin embargo, cuando uno maneja conflictos de carácter social, sabe perfectamente que hay reglas en las que lo prohibido se mantiene la prohibición, pero primacía de la realidad. Estando ya los jóvenes, uno concilia y no es que vulnera la ley, simplemente primacía de la realidad, reitero, hace que los jóvenes puedan retroceder, pero usando otro tipo de mecanismos. Claro. Porque si tan simple fuera todo, meter fuerza, bomba lacrimógena, disparar perdigones, etcétera, entonces sería muy fácil en verdad retroceder y disolver cualquier actividad. Y no se trata de eso. Se trata de devolver la tranquilidad con el menor costo posible, con el uso racional de la fuerza. Y eso es un tema de criterio del oficial que comanda los pelotones. Discúlpeme, el tiempo es traicionero. Solamente en cortos segundos, ¿cuál debería ser el perfil del próximo ministro del Interior? Ya para cerrar. Bueno, sin la menor duda tiene que ser un civil, yo diría. En estos 4 años hemos tenido ministros, algunos decentes, generales de la policía, pero creo que cuando va un general al sector interior, no hay comando. La policía se relaja, el policía ministro no tiene un control adecuado respecto a la institución y para mí lo central es un civil que tenga autoridad moral. En este minuto la policía está desordenada, está estigmatizada, yo diría, y ha puesto más de 550 personas fallecidas en el contexto de la pandemia. Me parece gravísimo lo que está pasando dentro de la policía. O sea, ni en la época del terrorismo fallecieron tantos policías como en esta época. Entonces, el liderazgo y el apoyo, porque a mí me parece que es una institución importante, y el apoyo es un asunto absolutamente fundamental que solo lo puede hacer, creo, un ministro civil. Si tiene experiencia en buena hora, pero si no, la verdad que tampoco. Se necesita liderazgo, así un Sagasti que pueda ir a este sector tan importante en nuestro país. Correcto, un civil con autoridad moral. Entonces vamos a ver, estaremos al tanto. Muchísimas gracias, doctor Pedraza, por este contacto con nosotros. Gracias, Caterina. Buen día. Hasta la próxima.